Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Pero esta mañana vamos a leer Filipenses capítulo 2 y seguir con lo que hemos nosotros comenzado. Hemos comenzado hablando acerca de que vivimos en una generación, ¿qué? ¿Cómo es esta generación? Esta generación, según Pablo en Gálatas capítulo 1 versículo 4, dijimos que es una generación perversa. Y lo que estamos mirando alrededor nuestro es obvio que es perversa. ¿Por qué es perversa? Porque no solamente afuera, sino adentro de la iglesia. Afuera maldad, adentro apostasía. Por eso es perversa. Esta generación en la que vivimos es perversa. Y yo no puedo vivir dormido en esta generación perversa. Tengo que despertar. ¿Y quién me va a despertar? No te voy a despertar yo, querido, porque es la palabra de Dios la que tiene que despertarnos. Es el Espíritu Santo de Dios que viene a mi vida a morar. Ya vamos a hablar de esto, pero hay algo que tiene que Dios hacer adentro tuyo, adentro mío, para despertarnos a vivir en medio de esta generación perversa. ¿Por qué? Porque afuera es corrupta y adentro hay mucha apostasía. Gente va negando la fe de una u otra manera. Hemos dicho que no es necesario salir y gritar y decir: yo no creo en Jesucristo, yo no creo en el Espíritu Santo, yo no creo en la iglesia. No. Es nuestro continuo vivir, cómo vivimos en la sociedad, cómo vivimos con nuestra familia, cómo vivimos con nuestros hermanos. Es ahí donde yo voy demostrando cuán discípulo verdadero soy de Jesucristo. Vivimos en una generación perversa. Filipenses capítulo 2, ¿estás conmigo? A ver, por respeto a la palabra, ponte de pie. Vamos a leerla. Por respeto a la palabra, y quiero que escuches lo que Dios en esta mañana quiere hablar a tu corazón. Dice así, versículo 12. Por favor, sígueme ahí donde estás. Por tanto, ¿sabes? Cuando escuches esta palabra por tanto en la Biblia, es una conclusión. Así que, de manera que, o sea, todo lo que he hablado en lo anterior, ahora hace un resumen. ¿Y de qué habló en lo anterior? Filipenses capítulo 2 habla de cómo Jesucristo, siendo en forma de Dios, se humilló de tal manera que vino a este mundo. Y Él nos enseñó a vivir en humildad, Él nos enseñó a vivir sometidos al Padre, Él nos enseñó a ser siervos y Él nos enseñó a renunciar. Eso es lo que dice el contexto del capítulo 2. Por tanto, así que, dice el versículo 12, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino también más ahora en mi ausencia. Fíjate, subraya esto en tu Biblia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Fíjate, dice ocupaos. No es que necesitamos trabajar por nuestra salvación. Ojalá que un día seas salvo. No. Dice, como la salvación ha venido a tu vida, como la salvación ya la tienes, ahora ocúpate. ¿Y cómo debemos ocuparnos? Con temor y temblor. Y eso no significa que tenga que vivir con miedo, angustiado. No, significa que es parte de la motivación que el Espíritu Santo de Dios va a poner en tu vida para que empieces a vivir en santidad. La motivación de vivir en santidad es en temor y temblor. Estás delante de Dios. No es que necesitas trabajar tu salvación, no, la salvación ya está consumada, es un hecho. La santificación
es ocuparme con temor y temblor. Amén, hermanos. Ahora, sigue el texto diciendo, porque, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así como el hacer por su buena voluntad. Voy a repetir, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjate, importante entenderle a Pablo lo que está diciendo es que el Espíritu Santo que mora en ti es el que va a ir provocando el temor, el temblor. Él va a provocar en tu vida y mi vida el hacer la voluntad de Dios, porque hay alguien adentro que está haciendo y provocando algo espiritual. Mi carne no quiere, mi carne rechaza, mi carne batalla el hacer la voluntad de Dios. Pero es el Espíritu Santo que mora adentro el que produce tanto el querer como el hacer su buena voluntad. Verso 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Sin murmuraciones y contiendas. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios y sin mancha, en medio de una ¿qué? En medio de una generación maligna y perversa. ¿Cómo es esta generación, hermanos? Así que, wake up, despertaos. Esta es una generación maligna y perversa. Pablo nos dijo que los tiempos tan peligrosos, los tiempos que vivimos son peligrosos. Esta generación, hermanos, es una generación maligna y perversa, en medio de las cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Mira la responsabilidad que tenemos, qué privilegio. Que en medio de una generación maligna y perversa, la iglesia del Señor Jesucristo, los verdaderos hijos de Dios, somos luz, somos sal. ¿Dónde vamos? ¿Con quién conversamos? ¿Con quién estamos? ¿Con quién vivimos? Somos luz y sal en medio de una generación perversa. A veces el cristianismo lo tomamos tan relajado. A veces pensamos que ser cristiano es ir el domingo a la iglesia, después de lunes a sábado y vivo como yo. Es pensar que la vida es como un picnic. No, hermano, la vida no es un picnic, la vida es una guerra espiritual, es una lucha que tengo que estar despierto, tengo que ser luz, tengo que ser sal. Versículo 16 dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio vuestro, vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo está dándonos una tremenda explicación de nuestra responsabilidad en nuestros días, en nuestra generación perversa, en una generación maligna y perversa. Toma asiento, por favor. Ahora, yo quisiera tomar estos textos para poder entender. Mira, hemos dicho que podemos nosotros unir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento trazando una línea desde dos puntos o estacas que nos permiten entender el Evangelio de la Redención. ¿Cuáles son esos dos textos? El primero, yo te dije, ¿alguien recuerda cuál es el primer texto del Antiguo Testamento? ¿Dónde está el protoevangelio? Génesis 3:15 dice que de la descendencia de la mujer nacerá alguien, uno, que aplastará la cabeza a uno que descenderá de la simiente de Satanás.
ese texto es clave para entender la profecía del Antiguo Testamento. Esa profecía se cumple en Gálatas 3:16. ¿Qué dice Gálatas 3:16? Iglesia, si no, busquen tu Biblia. Gálatas 3:16 nos apunta a que la simiente no es la simiente de Abraham, de la que iba a venir el Salvador. La simiente de Abraham y la simiente de David y todas las simientes que Dios preservó en el Antiguo Testamento, la simiente que teníamos que esperar de aquel que iba a venir, de aquella familia que iba a venir, es Cristo, y la simiente es Cristo. Cristo es la última simiente de Dios. Él prometió desde el Génesis cuidar una simiente, cuidar una familia, cuidar generaciones. Eso es maravilloso, es espectacular cómo Dios desde el Génesis cuidó de dónde iba a venir el Mesías, de dónde iba a venir el Salvador. Y Gálatas 4:4 dice que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer, en el cumplimiento exacto, no antes, no después, en el cumplimiento del tiempo. Así que Génesis 3:15, Gálatas 3:16, Gálatas 4:4 nos habla de una profecía cumplida. Eso es maravilloso, hermanos. Eso es maravilloso. Ahora, toda esta parte tiene que ver con un pueblo llamado Israel. Tiene que ver con algo que Dios planificó con un pueblo llamado Israel, donde Dios les dio sacerdotes, les dio profetas, les dio reyes, y les dio ceremonias, y les dio muchas cosas para que el pueblo sea diferente al mundo. En el Antiguo Testamento podemos poner en nuestra mente algo así, mira, algo como así. Pon en tu mente el Antiguo Testamento. Si alguien te pregunta, ¿de qué trata el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento trata de un altar y un sacrificio y sacerdotes. De eso trata el Antiguo Testamento: un altar, un sacrificio y sacerdotes. ¿Verdad? Si podemos hacer un resumen: un altar, sacrificio y sacerdotes. Y obviamente una ley, porque Dios dio al pueblo una ley. En Éxodo capítulo 20, Dios le dio a Moisés la ley. Y entonces el pueblo tenía que ser diferente al resto del mundo, porque el pueblo tenía en sus manos la guía de Dios. Esto es importante entenderlo. Esto es importante entenderlo. Porque entonces tenemos el Antiguo Testamento, y cuando Jesucristo viene, la profecía se cumple. Ahora, esto es maravilloso. Si la profecía se cumplió con Jesucristo, yo creo, hermanos, que todo lo que viene después de Jesucristo, ¿tú crees que no se va a cumplir? ¿Tú crees que cuando Él dijo que vendré otra vez para reinar, vendré otra vez para tomar posesión de lo que es mío, ¿tú crees que Jesucristo no va a venir otra vez? Bueno, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Él está por venir. Porque Él está por venir. Ahora, mira, déjame ahora resumir el Nuevo Testamento. Génesis 3:15, Gálatas 3:16, todo el Antiguo Testamento. Te he resumido el Antiguo Testamento con un sacrificio, un altar, un sacrificio y los sacerdotes. Te he resumido el Antiguo Testamento. Ahora el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento viene Cristo, muere, es sepultado y resucitado. Cuando Él resucita, se presenta a los discípulos y les dice esto. Es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no podrá venir ¿quién? El Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no
podrá venir. El plan de Dios era ese. El plan de Dios, en el Antiguo Testamento, el plan de Dios era estar junto a Israel, al lado de Israel, ayudando a Israel. El Nuevo Testamento, el plan de Dios es estar adentro tuyo, adentro nuestro, no al lado, sino adentro. Y eso es lo que sucede en Hechos capítulo 2, porque la promesa de que el Espíritu Santo iba a venir sucede. Hechos capítulo 2, los discípulos empiezan a orar y empiezan a pedir a Dios sabiduría. ¿Qué van a hacer ahora que Jesucristo ya no está con ellos? ¿Y qué sucede? Dice que desciende del cielo el Espíritu Santo y llena el salón, y cada uno empieza a hablar en lenguas, y la presencia del Espíritu Santo se hace presente, dando inicio a una nueva era. ¿Cuál es esa nueva era? La era del Espíritu Santo, la era de lo que Jesucristo va a continuar haciendo en este mundo a través de la iglesia por medio de su Espíritu. Ahora, ese es el inicio de la iglesia. Hechos capítulo 2, ahí empieza la iglesia. La venida del Espíritu Santo de Dios a los discípulos, y ellos comienzan a ser empoderados por el Espíritu Santo para continuar con el legado que Jesucristo les había dejado. Mateo capítulo 28, 19, 20 es bien claro. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa era la gran comisión a partir de Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 comienza la iglesia. Comienza la iglesia. Ahora, la iglesia comienza en Hechos capítulo. ¿Dónde termina? ¿Dónde termina la iglesia? ¿No tiene fin la iglesia? Aquí en la tierra sí. Aquí en la tierra, un día la iglesia será arrebatada. Un día la iglesia será quitada. Un día tú y yo ya no estaremos aquí. Pero es interesante que en los tiempos de Dios, los tiempos de Dios son un misterio. Un misterio. Porque todo el mundo está tratando de averiguar ¿cuándo es esa fecha? ¿Saben lo que dijo Jesucristo? En Hechos, cuando los discípulos le preguntaron: Señor, ¿cuándo regresarás? ¿Cuándo va a ser tu venida? ¿Saben lo que le dijo Jesucristo? No es de ustedes saber las sazones y los tiempos, que solo está en la potestad de mi Padre. Yo no sé por qué el humano, no sé por qué la gente, no sé por qué estos eruditos tratan y buscan y tratan de dar fechas cuando el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene una pista? Es un misterio, es un misterio. Fíjate, en cuanto a los tiempos, ahora el Nuevo Testamento, ya sabemos cuándo la iglesia empezó, hermano. ¿Cuándo la iglesia empezó? Hechos capítulo 2, la venida del Espíritu Santo. Empieza la iglesia. El Espíritu Santo nos une en un solo cuerpo. El Espíritu Santo nos une como una familia. El Espíritu Santo pone unidad en cada uno de nosotros para seguir a Jesucristo. El Espíritu Santo viene y se ubica ya no en un altar, ya no en un templo, sino en cada uno de nuestros corazones. El Espíritu Santo viene a morar. Ok, entonces, Hechos capítulo 2, empieza la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el apóstol Pablo nos menciona ese acontecimiento donde la iglesia saldrá de este mundo. ¿Cuándo? La Biblia no tiene fechas, pero hay gente que insiste en fechas. Ahora, ven conmigo a Mateo capítulo 12. En palabras de Jesucristo, quiero que te vayas escuchando a Jesucristo en cuanto a fechas. Él dio dos datos muy importantes. Mateo capítulo 12, versículo 32 dice así, mira. Voy a leer desde
el versículo 31 porque el contexto habla del Espíritu Santo, justamente del Espíritu Santo. Versículo 31 dice, en Mateo capítulo 12, 31, dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Cuidado, Jesucristo habló bien claro respecto al Espíritu Santo y tu relación con el Espíritu Santo. Él te puede perdonar cualquier pecado si vienes en arrepentimiento. Pero negar la presencia del Espíritu Santo en tu vida, negar la presencia del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo ahora, es bien peligroso. Bien peligroso, especialmente en la iglesia. Por eso es que debemos nosotros, como Juan, el apóstol Juan en capítulo 3 dice: hermanos, aprendan a discernir los espíritus, porque no todos los espíritus son verdaderos. No todos hablan y exaltan a Cristo. Bueno, ahora Jesucristo va a decirles algo a los discípulos. Les va a decir, mira, versículo 32: cualquiera que dijere alguna palabra en contra del Hijo del Hombre, o sea, de Jesucristo, le será perdonada. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Nota las palabras que Jesucristo menciona aquí: ni en este siglo, ni en el venidero. Para Dios, para Jesucristo, había dos tiempos. Este siglo, ¿qué es este siglo? ¿De qué siglo estaba hablando Jesucristo? ¿De qué siglo estaba hablando Jesucristo? ¿Me sigues? De el siglo de él, de la generación en la que él estaba. Él está hablando en este siglo, o sea, en el siglo en el que él vivía. Así que Jesucristo menciona estas dos frases en cuanto a tiempos. Este siglo habla del presente siglo donde vivía Jesucristo. Dice, y no serán perdonados ni en este siglo ni en el siglo venidero. ¿Qué siglo venidero? ¿De qué siglo venidero estaba hablando Jesucristo? Jesucristo, a partir de su muerte, sepultura y resurrección, todo el periodo después de Jesucristo, en su ascensión, todo el tiempo es el tiempo postrero. Todo ese tiempo, desde que Jesucristo resucitó hasta su segunda venida, incluido el rapto, todo eso es el tiempo venidero, el siglo venidero. Sí, a ver si captas esto, porque si logras captar esto, no te vas a confundir en la escatología, no vas a perderte. Jesucristo hablaba de el presente siglo, donde él vivía, y los siglos venideros. Después de él, todo era después el siglo venidero. No te vas a perder en eso. Había este siglo donde estaba Jesús y el siglo venidero hasta su segunda venida. ¿Sí? ¿Me sigues? Dos tiempos. Este siglo y el siglo venidero. ¿Ok? No hay fechas. No hay fechas. Mira lo que dice Pablo en Efesios capítulo 1. Ven conmigo. Las mismas palabras de Jesús. Ahora Pablo lo toma para explicarnos lo mismo que Jesucristo lo dijo, pero ahora los explica la iglesia de Efesios en el capítulo 1, versículo 21. Mira lo que dice la Biblia. Dice así, versículo 21. Hablando asimismo de Jesucristo, hablando de su muerte y resurrección, ¿dónde está él ahora? Mira lo que dice el versículo 21. Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Ves? Las mismas palabras de Jesús. Este siglo en los tiempos de Jesús y el venidero. Ahora Pablo está hablando, este siglo, ¿cuál siglo? El siglo de Pablo, los días de Pablo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Pablo? Hasta los días venideros o los siglos venideros. Entonces,
es claro que hay dos eventos, dos tiempos muy importantes en el Nuevo Testamento. El siglo de Jesucristo y los siglos venideros. El siglo de Pablo y los siglos venideros. Ahora nosotros estamos en este siglo. ¿Hasta cuándo? Hasta los siglos venideros. ¿Cuándo va a suceder? ¿Cuándo es el fin de los siglos venideros? No sabemos. Puede ser que el Señor venga esta noche. Puede ser que el Señor venga ahora mismo. Por eso, ¿qué tengo que estar haciendo? Es viviendo justa, sobria, santa, piadosamente en este siglo. ¿Qué dice Pablo? Que Dios va a poner en este siglo tanto el querer como el hacer su buena voluntad. Este siglo es importante para ti, este siglo es importante para nosotros, porque este siglo es donde el Espíritu de Dios se está moviendo. Esta es la era del Espíritu. Esta es la época espiritual donde la iglesia del Señor Jesucristo se está preparando para recibir al Señor Jesucristo como el Rey, como el Señor. Este es el tiempo. Ahora uno dice, ¿cuánto tiempo? No sabemos. Por eso Jesucristo dice que la segunda venida de Él será ¿cómo será? Como ladrón en la noche. ¿Tú sabes cuándo va a ir el ladrón a tu casa? Mejor que te asegures que esté todo seguro y mejor que prestes atención en cuidar lo que tienes. Mejor que seas prudente como las vírgenes esperándole al Señor que va a venir, va a venir. Esta es la era espiritual, esta es la era donde el Espíritu de Dios está trabajando en la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, tres cosas que en esta era espiritual el Espíritu Santo está haciendo. La primera, ahora mira, esto es importante, que te voy a decir esto. A medida que tú como hijo de Dios entiendas estos tres principios que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en medio nuestro, tu vida espiritual tendrá profundidad. Tu vida cristiana tendrá profundidad. Porque de lo contrario vivirás una vida mediocre. Una vida simplemente diciendo, soy salvo. Pero sin compromiso, descuidado, relajado. Y ojalá que te encuentre, que Dios nos encuentre como las vírgenes llenas con el aceite en nuestro cántaro. Ojalá. Pero fíjate, en este periodo, desde el Hechos capítulo 2 que empieza la iglesia, hasta cuando venga Jesucristo por su iglesia, no sabemos cuándo. Pedro, ¿sabes lo que dijo Pedro? Me encanta lo que dice Pedro. Pedro dice que para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Así que uno no puede estar dando fechas, porque los tiempos de Dios, el kairos de Dios es totalmente diferente a nuestro cronos. El cronos nuestro es contamos las horas, los días, los meses. El kairos de Dios es eterno. Es eterno. Y yo tengo que aprender a vivir en ese aquí, ahora, pero todavía no, porque el reino todavía no ha venido o todavía no ha sido arrebatado. Y esa es la tensión en la que yo vivo. Primer cosa, entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Ven conmigo a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Me encanta esto, como Juan lo describe, como Juan nos ayuda a entender esta nueva etapa del Espíritu Santo en Juan capítulo 14, versículos del 15 en adelante. ¿Estás conmigo? Juan 14. Esto es importante. Si tú eres la iglesia verdadera del Señor Jesucristo, tú necesitas saber y conocer qué es la obra del Espíritu Santo, qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo en realidad ahora en la iglesia. Y cuando hablo en la iglesia no te estoy hablando de las cuatro paredes, te estoy hablando de tu persona. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Fíjate, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Te suena eso lo que Pablo dijo en Filipenses capítulo 2 que acabamos de leer? Sed pues lumbreras en medio de una generación maligna y perversa. ¿Cómo vas a ser lumbrera en medio de una generación perversa? El Espíritu Santo de Dios va a ayudarte a
amar los mandamientos del Señor Jesucristo para poder ponerlos por obra. Ponerlos por obra. El salmista decía: oh Dios, cuánto amo tu ley. ¿Y eso quién produce? ¿La carne? No, el Espíritu. Ahora mira lo que dice el texto. Mira lo que dice Jesucristo. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto es maravilloso, hermanos. La presencia del Espíritu Santo en nosotros. Escúchame, hermano, te voy a decir algo que ojalá que esto impacte tu corazón, esto queme tu mente, esto despierte tu espíritu si está dormido. Mira, cuando tú aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, ¿sabes lo que pasó? Que la parte humana, tuya, mía, la parte humana, se unió con la parte divina. O sea que ahora hay alguien divino morando en mí, en ti. Y eso es lo que se llama la morada del Espíritu Santo en mí. Ahora hay un ser divino en mí, unido al ser humano mío, y ya no estoy solo. Ahora puedo entender que yo puedo caminar mi vida cristiana no solamente en mis fuerzas, pero en el poder de la resurrección de Jesucristo, que es el mismo Espíritu que le resucitó a Jesucristo, del que está en mí. Ahora, fíjate que esta presencia, la morada del Espíritu Santo, si uno no lo entiende, ¿sabes? Este es el gran problema de los movimientos carismáticos. Que los movimientos carismáticos, al no entender esta verdad, ¿sabes qué es lo que enseñan? Que si tú quieres más del Espíritu Santo de Dios, tienes que venir a la iglesia, porque es en la iglesia donde te pongo las manos, donde alguien va a hacer una oración especial y te va a llenar del Espíritu Santo. Cada domingo que vienes, cada vez que vienes, te va a dar más espíritu, más espíritu. Entonces, ¿qué hace la gente? Está ignorantemente siendo manipulada por falsos que les están enseñando una verdad erróneamente, simplemente para manipular a la gente. A mí no me importa si tú no vienes el próximo domingo. Lo que me importa es que entiendas que el Espíritu Santo mora en tu corazón ahora y tú eres el templo del Espíritu Santo, y que cuando te vayas de aquí vas a llevarte el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que te va a regresar si es que está el Espíritu Santo morando en ti. Es triste que muchas veces estamos tratando de pedir a impíos, a gente inconversa, que haga algo que no puede hacer porque no tiene el Espíritu Santo. Después de tantos años que hemos estado, nos hemos dado cuenta, gente que no tiene el Espíritu Santo viene a la iglesia, quiere ser bueno en sus fuerzas. No se puede. Es el Espíritu Santo que provoca tanto el querer como el hacer la voluntad de Dios. Así que esa es la primera obra del Espíritu Santo: venir y morar, hacer morada, hacer posesión, llenarte del Espíritu. Otra cosa importante, cuando tú entiendes que la morada del Espíritu Santo es completa, es total, ningún cristiano, escúchame bien, ningún cristiano puede ser poseído por ningún demonio, porque ya la habitación está llena. Cualquier demonio que quiera venir tiene que pedir permiso. ¿A quién? Al Padre. Y es triste ver cómo muchos cristianos, aunque saben esta verdad, pero todavía abren puertas, abren lugares de desobediencia donde entra la maldad, entra la desobediencia, entra el contristar al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes que cuando tú y yo pecamos, sabes lo que estamos haciendo? Contristamos al Espíritu Santo de Dios. Y eso es grave. Jesucristo dijo: cualquier pecado es perdonado.
Pero si tú contristas, blasfemas del Espíritu Santo de Dios que está obrando dentro de ti para hacer cambios importantes en tu vida, si tú lo anulas, si tú lo apagas, si tú lo... Cuidado. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así que la primera cosa que vemos aquí es la morada del Espíritu Santo, la habitación del Espíritu Santo, la unión mística que nos habla la Biblia entre la unión de lo humano, lo divino, lo humano. Segunda de Pedro capítulo 1 dice que nos ha sido dada por el Espíritu Santo de Dios la naturaleza divina. Oh, ¿escuchaste, hermano? Mira, lo que te estoy hablando, lo que te estoy diciendo es la revelación de Dios, que si tú no entiendes, es por eso es que en este mundo que vivimos, en esta generación perversa, en esta generación corrompida, todavía estamos siendo distraídos por las cosas del mundo que nos parecen más importantes que la misma enseñanza de la palabra de Dios. Deberíamos estar saltando en un pie, sabiendo de todas estas verdades maravillosas que hemos tenido al aceptar a Cristo con el Espíritu Santo de Dios. La morada del Espíritu de Dios, si tú eres un hijo de Dios, está en tu vida, la presencia te va a acompañar el resto de tu vida. Es más, mira lo que dice 2 de Corintios 5:5. Mira lo que dice 2 de Corintios 5:5, para que tú te vayas seguro del Espíritu Santo y no como algunos van a pensar que, bueno, se puede perder la salvación, se puede perder el Espíritu Santo y por lo tanto entonces no hay nada seguro en la vida cristiana. No, hay seguridad. Fíjate, 2 de Corintios 5:5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado, ¿qué? Las arras del Espíritu. ¿Qué significa esa palabra arras? Es la garantía. El Hijo de Dios tiene la garantía del Espíritu Santo adentro. Es como la marca. Es como la marca de pertenencia de los hijos de Dios. ¿Qué es la marca de pertenencia? El Espíritu Santo de Dios morando en mi vida. Él nos conoce porque Él puede ver en tu vida, en mi vida, el Espíritu Santo morando en ti. La justificación es porque Él ve al Hijo de Dios morando en nosotros. La primera cosa, la morada. Esto es importante. Ahora, una vez que el Espíritu Santo viene a morar en ti, hermano, te voy a decir en esta mañana lo que ha sucedido, que quizás ni lo sospechaste, pero te voy a decir lo que ha sucedido. La primera cosa que hace el Espíritu Santo es afectar tu conciencia. Afectar la conciencia del ser humano, afectar la conciencia que estaba muerta, afectar esa conciencia que estaba separada de Dios, porque la paga del pecado es muerte, estábamos muertos, pero cuando viene el Espíritu Santo lo primero que hace es que nos despierta la conciencia. Mira lo que dice Hebreos capítulo 9 verso 14, Hebreos capítulo 9 verso 14, respecto a el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que ha hecho el Espíritu Santo? Cuando Él vino a morar en nosotros, la primera cosa es afectar tu conciencia, mi conciencia. Dice el versículo 14 así: cuanto más la sangre de Jesucristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará, ¿qué dice? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Ves lo que dice el Espíritu Santo? La primera cosa que hace es despierta la conciencia. Estaba dormido, pensaba que yo estaba vivo y pensaba que yo estaba agradando a Dios. Eso es lo que le pasó a Pablo. El apóstol, antes de ser el apóstol, era un perseguidor de la iglesia. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia para matarlos, destruirlos, porque él pensaba que él estaba haciendo bien. Pero cuando se presenta
Jesucristo en su vida despierta la conciencia y les dice que lo que él hacía era algo malo, que iba en contra de sus beneficios. Hay una frase que en Hechos 9 le dice Jesucristo al Pablo, dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y uno piensa, ¿y qué quiere decir esto? ¿Qué está diciéndole Jesucristo a Pablo? ¿Sabes? Cuando Jesucristo le dice a Pablo, dura cosa te da coces, esta palabra coces literalmente es patadas. Dura cosa te da patadas contra el aguijón. ¿Qué era el aguijón? El aguijón era algo donde, algo que tú estabas persiguiendo y que querías destruirlo. En el tiempo de Pablo, los agricultores usaban un látigo para poder hacer el arado. Y lo que usaban ellos es el látigo con puntas, y entonces esa punta era como un aguijón que le daban al caballo para que el caballo, al sentir el aguijón, seguía más rápido. Ahora, el aguijón hacía que el buey caminara, aunque le hacía daño al animal, el animal caminaba. Bueno, eso es lo que estaba pasando con Pablo. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, estaba haciendo cosas dañinas y se estaba autodestruyendo. Yo trataba de ver esa frase, dar coces contra el aguijón. Es la misma frase que nosotros tenemos y lo repetimos cuando escuchamos decir: no te des golpes con la cabeza. A veces decimos: este es duro de cabeza, es un cabezón duro de cabeza, y se da contra la pared. Y entonces, ¿qué está haciendo? Se está golpeando y se está autodestruyendo. Eso es lo que estaba pasando con Pablo. Se estaba golpeando él mismo al perseguir a la iglesia. Y eso es lo que nos pasaba a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hacíamos cosas que estaban haciendo daño a nosotros mismos. Borracheras, orgías, mentiras, robos, orgullo. Todo eso, ¿qué hacía? Nos hacía daño a nosotros mismos. ¿Sabes? Cuando viene el Espíritu Santo, ¿sabes lo que primero hace? Es alumbra la conciencia. Ahora te puedes dar cuenta que lo que estabas haciendo estaba mal. Ahora nos podemos dar cuenta que no estaba invirtiendo bien el dinero. Ahora te das cuenta que no estabas tratando bien a tu familia. Ahora te das cuenta que estás malgastando tu tiempo. Ahora te das cuenta. Ahora el Espíritu Santo de Dios ha traído luz. ¿Sabes cómo eso se llama en el Nuevo Testamento? Iluminación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ilumina en la conciencia. Por eso es que la Biblia dice, es interesante, ¿sabes lo que dice la Biblia? Que muchos tienen la conciencia cauterizada. O sea que ya no pueden discernir de la verdad de la mentira. O sea, ya decidieron abrazar el error, la mentira, el engaño. No, esto de la iglesia es para los desocupados, para las viejitas. No, esto de la iglesia es cuando tenga tiempo. Abrazaron la mentira. Pero cuando viene el Espíritu Santo, despierta tu conciencia, te das cuenta, hay una familia, hay un cuerpo, hay una responsabilidad que tengo con mis hermanos. Viene, despierta la conciencia Dios a través del Espíritu Santo. Pero fíjate, volvamos a Juan capítulo 16, porque Juan primero nos habla entonces de la morada del Espíritu Santo, pero después, mira, 26, Juan 26, Juan 14, 26, eso de despertar la conciencia, de hacernos dar cuenta de lo bueno y lo malo, el error, la verdad. Dice el versículo 26,
25 voy a leer. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Te das cuenta? El ministerio, el trabajo del Espíritu Santo, una vez que viene a morar en ti, es de maestro. El Espíritu Santo comienza a enseñarte la verdad. Por eso es importante la palabra, porque el Espíritu Santo usa la palabra es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo y la palabra no pueden separarse, porque el Espíritu Santo va a enseñarte la verdad, y la verdad es la que el Espíritu Santo usa para hacer cambios en nosotros. Él es el maestro que te va a enseñar la verdad. Así que la morada del Espíritu Santo, ahora la guía del Espíritu Santo. Y sabes, es interesante porque cuando habla la guía del Espíritu Santo, el Nuevo Testamento habla de que lo que sucedía en el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran ungidos con el Espíritu? ¿Me recuerdan? ¿Quiénes en el Antiguo Testamento eran ungidos con el Espíritu Santo? Los reyes, los sacerdotes, los profetas. Wow. ¿Sabes? En el Nuevo Testamento, ahora dice Pedro, según 1 Pedro capítulo 2, ahora tú eres rey, profeta y sacerdote. Por lo tanto, has sido ungido con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo cumpla el papel para el cual tú fuiste creado, que seas rey, sacerdote, profeta, de tu casa. De tu casa. Estás ungido con el Espíritu Santo, estás lleno del Espíritu Santo para que cumplas el papel que el Espíritu Santo está haciendo ahora mismo en cada verdadero hijo de Dios. Así que el Espíritu Santo viene, hace morada, el Espíritu Santo viene, te enseña la verdad. Pero hay una cosa más, capítulo 15, y quisiera en esta mañana terminar con esto, que es la tercera cosa que hace el Espíritu Santo. Mira, versículo 26, 15, 26. ¿Estás conmigo? Dice la palabra de Dios. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Una de las obras del Espíritu Santo cuando viene es que el Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo. El Espíritu Santo lo que provoca en nosotros es glorificar al Hijo. Glorificar al Hijo. Fíjate, esto es interesante. Cuando vino Jesucristo, su vida, Él dedicó para glorificar a su Padre. Cuando la Biblia dice que Felipe le dijo, Señor, le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Felipe, tanto tiempo que yo estoy contigo y no has visto al Padre. El que a mí me ha visto al Padre. ¿Cuál es el papel de Jesucristo aquí en la tierra? Glorificar al Padre. Todo lo que Él hizo fue para glorificar a su Padre. Los milagros que hizo fue para glorificar a su Padre. Las señales que Él hizo fue para glorificar a su Padre. Él todo lo que hizo, aún su muerte, sepultura, resurrección, fue para glorificar a su Padre, porque estaba dentro del plan de Dios, del Padre. Jesucristo vino para que tú y yo conozcamos al Padre. ¿Sabes qué? Ahora es la era del Espíritu. El Espíritu que está morando en ti, el Espíritu de Dios que está enseñándote a ti, el Espíritu de Dios, ¿sabes lo que quiere? Es glorificar al Hijo.
al Hijo. Por eso es que el Espíritu Santo está deseoso de provocar en ti y en mí el fruto del Espíritu. Porque cuando el fruto del Espíritu es visto en tu vida, ¿a quién vas a glorificar? Al Hijo. Y entonces el Espíritu Santo de Dios está haciendo ese trabajo ahora mismo de cada creyente glorifique al Hijo. Es triste ver que en este mundo la gente quiere ser glorificada más él mismo que glorificar al Hijo. La gente prefiere reclamar sus derechos para él, hacer cosas para que la gente vea quién es él. ¿Sabes? Te quiero recordar que la obra del Espíritu Santo en tu vida es glorificar al Hijo. Y entonces cada cosa que tú hagas, cada cosa que tú pienses, cada cosa que tú digas, cada cosa que Dios te permita hacer, si tú no puedes, si tú no estás dispuesto a que el Hijo sea glorificado, algo anda mal allá adentro en tu corazón, en mi corazón. Si el Hijo no es glorificado en lo que hago, en lo que digo, en lo que pienso, algo anda mal en tu corazón. Porque la obra del Espíritu Santo es glorificar al Hijo. Qué lindo sería vivir en un hogar donde los hijos glorifican al Hijo, donde la esposa glorifica al Hijo, donde el esposo glorifica al Hijo. ¿Sabes qué? Ese sería un pequeño cielo aquí en la tierra. ¿O no? ¿Sabes por qué hay tantos problemas en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras iglesias? Es porque queremos más la gloria para mí que para el Hijo. Nos cuesta. Vivimos buscando la aprobación del hombre y no la aprobación del Hijo. Glorificar al Hijo, esa es la tarea del Espíritu Santo. Quiero que vengas ahí al capítulo 16, vamos a terminar leyendo estos versículos. El versículo 13, hablando del Espíritu Santo, dice así: mira, Jesucristo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Fíjate el versículo 14, lo que dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice el versículo 14, iglesia? ¿Quién le glorificará al Hijo? El Espíritu Santo dice: Él me glorificará. ¿Y cómo será glorificado el Hijo? En la vida de los creyentes, en la vida de aquellos que mora el Espíritu Santo, Él me glorificará. Porque tomará de lo mío y os hará saber todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, estamos viviendo la época del Espíritu. La iglesia comenzó en Hechos 2. La iglesia un día será arrebatada, pero vale la pena y vale gastar tiempo en entender cuál es tu papel ahora. Y si tú no entiendes cuál es el papel del Espíritu Santo de Dios, tú posiblemente estás haciendo cualquier cosa menos viviendo lo que el Espíritu Santo de Dios quiere vivir en esta tierra para glorificarle al Hijo. Y eso será trágico. Porque estoy estudiando las iglesias de Apocalipsis, y una de las cosas que veo en la iglesia de Apocalipsis, en las 7 iglesias de Apocalipsis, es que Jesucristo se pasea en todas las iglesias y Jesucristo dice: pero tengo contra ti, pero tengo contra ti, pero tengo contra ti. La primera cosa que dice la primera iglesia de Éfeso es: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Él se está paseando por medio de las iglesias a través de todas las edades. Acuérdate, el presente siglo y el siglo venidero. Estamos en el siglo venidero y Jesucristo se está paseando por las iglesias. Se está paseando por los templos. ¿Cuál templo? Cada persona, cada individuo. El Espíritu Santo Jesucristo está paseándose y mirando y dice: tengo contra ti que has dejado mi primer amor.
Y cuando llegas a la iglesia de la Odisea, es terrible porque en la iglesia de la Odisea es una iglesia que da náusea. Por cuanto eres ni frío ni caliente, te vomitaré. Y es terrible porque dice que Jesucristo está en medio de las iglesias, pero la iglesia de la Odisea, la última de las iglesias, la última iglesia, la etapa última donde Jesucristo vendrá por su iglesia, Jesucristo está afuera golpeando la puerta. Déjenme entrar. Déjenme entrar. Se reúnen en mi nombre, pero yo estoy afuera. Se reúnen en mi nombre, pero yo no estoy en sus vidas. Me llaman Señor, pero no soy Señor de nada. La obra del Espíritu Santo es primero venir y morar, afectar tu conciencia. Viene y comienza a enseñarte la verdad para que puedas tener discernimiento de lo bueno y de lo malo. Pero también viene el Espíritu Santo porque la tarea del Espíritu Santo es glorificar al Hijo. Ojalá que nosotros, la iglesia verdadera, al salir de estas puertas, tu deseo de todo tu corazón será: Señor, quiero glorificar al Hijo, porque es eso lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo. Para eso tú le enviaste, para que yo glorifique a tu Hijo. Amén. Cierra tus ojos.